Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Quiero que discutan esto. Ustedes conocen a una persona con las siguientes características, ahorita se las muestro, y desean invitar a esa persona que se una a una red social cristiana. ¿Por qué? No sé por qué. A ustedes se les ocurrió eso. Porque de alguna manera usted quiere compartir su fe con esa persona. ¿Ok? ¿Por qué? No sé. A usted se le ocurrió. Pero vamos a ver. Sigamos adelante. Ahora. Esta es la persona. Tiene esas características sociodemográficas. ¿La ven? Es no creyente. Ha visitado algunas, no ha visitado ninguna iglesia evangélica en su vida. Tiene 30 años. Es soltero cubano. Es de clase baja. Vive en Uruguay. Nosotros hablamos sobre esta persona como una persona que necesita de redes sociales que le guste, como se usa Instagram, indica Instagram, se usa Facebook, que se indica el Facebook, mas también que son dos cosas que no son la misma, no son la misma cosa. Necesitamos indicar la rede social de nuestra iglesia que tenha el contenido, WhatsApp, que sea, y también hacer un relacionamento para que possamos entender se esta pessoa tem entendido o conteúdo que recebe. Flor Maria disse que temos que levar em consideração também que a pessoa é de baixa renda, então talvez não tenha acesso a não tenha bom acesso à rede social que indicamos, então necessitamos saber se a pessoa pode chegar a receber a informação corretamente. Creio que existe os dias. Está bien, está bien. Gracias, Sara. Está bien. Ahí vamos. Ok, el grupo 2. Nosotros consideramos que aunque el joven cubano de 30 años es de clase baja, está en un país donde las redes sociales pues tiene buena tecnología. Y considerando yo los antecedentes de mis alumnos que eran de clase baja, yo les decía que no tenían libros, pero sí tenían un buen teléfono. Entonces los jóvenes sí tienen teléfono y en Uruguay buenas comunicaciones. Entonces consideramos que el Facebook pues, hubo un consenso, ¿verdad?, de que Facebook y WhatsApp, los dos medios son los adecuados para comunicarse con este joven cubano de 30 años. Sí, como decía María Eugenia recién, las comunicaciones acá son muy buenas. Hay una buena cobertura de internet, mismo todos los chicos tienen computadora a partir de primaria, y que son dadas por el Estado, ¿verdad? Que son las ceibalitas acá en Uruguay. Y como decía Sara, muchas veces los cubanos que vienen a radicarse aquí a Uruguay vienen con un poder adquisitivo muy bajo, ¿no? Entonces, una de las puertas de entrada para esas comunidades es justamente la parte social, ayudarlos desde la parte social. Vienen sin un lugar donde establecerse, sin trabajo, sin ropa, sin poder acceder a alimentos. Entonces la iglesia lo que ha hecho es justamente hacer un lindo trabajo en la parte más que nada de la congregación de la iglesia central, en donde se trabaja con inmigrantes y se los ayuda desde ese punto de vista social. Y a partir de lo social se puede comenzar a trabajar desde el punto de vista evangélico también con ellos, ¿no? Evangelístico. Y bueno, se trata de invitar justamente a que estas personas puedan encontrar los accesos necesarios para que también tengan esa apertura hacia las redes sociales, ya te digo, desde el punto de vista también de que los chicos cuando entran a las escuelas ya se les puede dar una computadora que es de parte del Estado y a partir de ahí pueden tener acceso a Internet también gratis, ¿no? Veamos cuál ha sido la problemática en América Latina en cuanto a la práctica de la evangelización. ¿Okay? Ustedes han ido, estoy seguro, a supermercados cuando les dan muestras de comidas, ¿verdad? Quesos, jamones, galletas, les dan. Okay. Yo diría
usando esta analogía, que tendemos usualmente, no estoy generalizando, pero tendemos usualmente a practicar la evangelización de esta manera. Hemos hecho del evangelio un producto que repartimos. Y al que le gusta, le damos más. Y el que no, que siga su camino. No sé si me siguen ahí, pero es una preocupación, pero yo le ilustraría de esa forma. Ahora, si practicamos la evangelización de esa manera, lo que estamos haciendo es un proselitismo. Ahí está una definición de proselitismo, ¿la ven? Convencer y ganar seguidores con ese empeño. Ahora, ¿qué hay de malo con eso? Pero en parte también buscamos convencer y ganar seguidores. Pues sí, pero todo siempre está en ese rango ético de cómo estamos presentando nuestra fe, si lo estamos haciendo en un contexto muy capitalista de lo que es presentar el evangelio como un producto. Y si aceptas el producto, te conviertes en mi amigo y te doy más. Si no aceptas el producto, no eres mi amigo. Entonces, hay muchos rasgos ahí de cómo entendemos el proselitismo. Entonces, tengamos siempre muy en cuenta, y eso es algo que a mí siempre me gusta cuando yo visito páginas web de ministerios cristianos o de iglesias, es ver qué tanto evangelismo hay aquí o evangelización, qué tanto hay proselitismo. Un paso más. Veamos la problemática en América Latina en cuanto a el discipulado. Hemos entendido y practicamos el discipulado como ese proceso cognitivo de aprendizaje de las respuestas correctas. Porque una vez que yo pueda hablar iglesiano y una vez que yo pueda recitar las respuestas correctas, todos van a sentir, y yo también, que ya pertenezco al grupo. ¿Captan? ¿Qué hay de malo con esto? Bueno, es que hay más en el discipulado que simplemente esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre discipulado y propaganda? Nuevamente, siempre me gusta visitar los sitios web de iglesias cristianas o todo lo que promueven algunas iglesias cristianas y ministerios cristianos, y siempre me gusta valorar qué tanto están hablando aquí de discipulado o de propaganda. ¿Qué es propaganda? Ahí la tienen. Intención de que alguien actúe de una manera determinada por medio de una difusión de información. Es que nosotros los metodistas hacemos cosas así y somos así y actuamos así. Entonces, quien quiere ser parte de eso, actúa así y hace las cosas así. ¿Qué hay de malo con la propaganda? No, pues es una cuestión ética también para medir, porque recuerda que el mismo Jesucristo criticó a los fariseos por su propaganda. Pero los fariseos servían de modelo, cumplieron un papel muy importante en la sociedad judía, pero Jesucristo criticó los extremos ya de esas prácticas de propaganda. Entonces, al rato siempre seamos críticos en ese sentido. ¿Esto es evangelización o es proselitismo? ¿Es esto discipulado o es propaganda? Entonces, tengamos eso presente ahí para tenerlo en este caso. La tesis de esta presentación, para que ustedes sepan de qué vamos a estar hablando. Vean esto claro. No podemos hacer de las redes sociales la panacea y esperar solucionar todas las necesidades evangelizadoras y discipuladoras de la iglesia. ¿Saben qué es la panacea? La pastilla que cura todos los dolores. La pomada que alivia todos los dolores. La solución a todos los problemas. Esa es la panacea. Entonces, no podemos hacer de las redes sociales la gran panacea. Okay, vean esto. Y esta es la tesis de mi presentación. Si su iglesia no ha definido qué es evangelización y discipulado desde nuestra tradición metodista y no practican esa evangelización y ese discipulado, entonces su iglesia podría convertirse en un desastre en el uso de las redes sociales. Hay que definir qué entendemos por evangelización desde nuestra tradición metodista de la teología de la gracia
¿Cómo se presenta la fe desde la teología de la gracia? ¿Cómo se practica el discipulado desde nuestra teología de la gracia? Estamos siempre creciendo en Cristo. ¿Ok? Entonces, hay que definir qué es esas cosas para saber cómo practicarlas correctamente. Porque si no, los desastres que hemos cometido de uno a uno los vamos a cometer en las redes sociales. ¿Ok? Ahora, es cierto, ahí hay una tradición evangélica en nuestra región muy fuerte desde los Estados Unidos de vender los libros de panacea. Este libro o este currículo para el discipulado y la evangelización, esto sí va a transformar la iglesia. Entonces compramos los libros, vamos a las capacitaciones, vamos a las conferencias, a Willow Creek, porque esa es la iglesia que todo el mundo quiere, ¿verdad? De ese estilo. Y regresamos imitando todo lo que hacen, pero al final de cuentas quedamos con líderes y iglesias agotados, quemados. Intentamos mucho esto y todo el mundo se cansó y no logramos nada. Es porque el frío no está en las cobijas, pero a ratos tendemos a meternos en el mundo de las panaceas. Y uno de los mundos de las panaceas actuales es creer que las redes sociales van a solucionar todos nuestros problemas. Y no es así. Ahora, las redes sociales no son la panacea, no son la solución para la evangelización y el discipulado. Hay que ser crítico a las panaceas. Vea, eso siempre me gusta compartirlo con los pastores. Yo siempre les digo esto. Yo les digo, vean, pregunten, pastores, pregunten en sus iglesias, pregunten a alguien en su iglesia o hago una encuesta en toda su congregación, un censo a todos ahí. ¿Quién le invitó a venir a esta iglesia? ¿Cómo fue que usted llegó aquí? Del 75 al 80% de las personas usualmente tienden a responder un amigo, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo me invitó. ¿Eso qué significa? Que nada puede reemplazar la interacción humana. Si ustedes creen que van a utilizar Facebook para traer gente a su iglesia, no creo que les vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque apenas el 1% de las personas, usualmente en las iglesias, dicen que están ahí gracias a una campaña evangelística. Entonces, ¿cuál debería ser una estrategia evangelizadora en nuestras iglesias? El contacto con nuestras redes, con nuestras amistades. Pero ¿cuántas iglesias invierten mucho dinero en esas campañas evangelísticas que no dan resultado? Hablamos de resultados. Ahora, hay personas interactuando virtualmente en la web con amigos y conocidos. Ahora, cuando hablemos de redes sociales, hablemos de ambientes interactivos. Son ambientes de interacción. Es como si fuéramos al mercado, al supermercado, y encontramos otras personas ahí interactuando. Las redes sociales son ambientes de interacción. Así que si yo quiero interactuar con otras personas para compartir mi fe, debo estar dispuesto a interactuar con las personas. No simplemente pegar una foto muy linda de un Jesús sonriente o hacer un anuncio y pegarlo ahí y me escondo detrás del anuncio. No, las redes sociales son ambientes de interacción. Yo debo meterme en esos ambientes por medio de mis contactos e interactuar con las personas. Pero algo que yo he notado en algunas iglesias es que no son para nada amigables. Yo me dedico a visitar iglesias. ¿Y en cuántas iglesias yo he visitado en donde la gente no me saluda? Entonces, ¿cómo espero yo que esta gente de esta iglesia se vaya a comportar en las redes sociales? Entonces, cuando hablamos de las redes sociales, hablemos de ambientes interactivos. Y nosotros como parte del cuerpo de Cristo siempre buscamos interactuar con la gente, sea en las redes sociales o no. Así que cualquier mensaje virtual que utilicemos en Facebook o cualquier red social, nuestra página web de la iglesia, lo que sea que hagamos en las redes sociales,
cualquier mensaje virtual va a requerir presencia real. ¿Cuántas veces yo he buscado a qué hora es el culto en esta iglesia para ir? Entonces ya encuentro en Facebook, ahí aparece la hora. Algunas veces no, parece que ya todo el mundo lo supone, pero no lo anuncian. Pero bueno, y he ido a la iglesia y nadie me saluda. O sea, yo escribí mi tesis doctoral sobre ese tema, la hospitalidad en las iglesias. Entonces, algunas recomendaciones misionales en cuanto a la misión. Yo creo que la iglesia debe aprovechar esos ambientes interactivos para desarrollar una interacción amistosa y genuina, no para proselitismo ni propaganda. Si yo entro a esas paginitas web que tal vez sus congregaciones tienen en Facebook o a su sitio web, yo voy a valorar, diría yo, con mucha facilidad, si eso es simplemente un boletín muy lindo, electrónico, que está ahí pegado, o si ver si tiene algún mensaje. ¿Me siguen? ¿Recuerdan cuando se daban boletines antes en la iglesia? Creo que Luis sí se acuerda, más o menos Luis es de mi edad, ¿verdad? Entonces, uno se llevaba el boletín de la iglesia para la casa y en el calendario que tenía pegado en la pared, uno escribía las actividades ahí para uno recordarse, para participar. Hoy todo es electrónico. Pero a ratos las páginas web de algunas iglesias es como el boletín que era antes. Es el boletín para nosotros. Información para nosotros. Yo he entrado a páginas web de iglesias donde ni siquiera aparece la hora del culto. ¿Por qué? Porque todo el mundo supuestamente lo sabe. Es como para nosotros. Son cosas que uno dice, pero esta página web es para nosotros, de los de nosotros. Ok, ¿y qué tal de los que no están aquí? Entonces, ¿para qué queremos una página web? Sí, es un boletín muy caro. Ok. 2, yo creo que debemos aprender a escuchar y hacer preguntas en esos ambientes de interacción. Se nos ha olvidado interactuar. Se nos ha olvidado cómo hablar con no creyentes. Se nos ha olvidado. Debemos aprender a estudiar la cultura y la sociedad. Debemos aprender a escuchar. Como nosotros tenemos un mensaje evangelístico, creemos que todo el mundo tiene que escucharlo. Y yo creo que sí, pero debemos aprender a escuchar. ¿Cuál es la pregunta? Para nosotros después saber cómo compartir la respuesta que es Cristo. Pero debemos aprender a escuchar, porque detrás de las preguntas hay mucha cosa que debemos saber. Entonces, debemos buscar que nuestros mensajes en realidad se conecten con los puntos de necesidad de las personas. Recomendaciones para la evangelización. La mejor evangelización es la práctica de la gracia de Dios. Es un mensaje que hay que proclamar. Pero ese mensaje necesita estar respaldado por una vivencia. El amor, el servicio, el testimonio de creyentes, usando o no las redes sociales. Vean, yo hace muchos años, bueno, no hace muchos años, tal vez unos hace muchos años, ya casi 10 años, ¿verdad? Me dio por escribir mucho pequeños artículos en blog, en redes cristianas, redes sociales cristianas. Y había cada cristiano grosero las cosas que escribía, pero groserías. Es como que estoy en desacuerdo con usted, pero al punto de que usted es un anatema, usted es un enemigo porque teológicamente diferimos en algo. Entonces lanzaban insultos y ofensas. Pero ustedes no tienen idea cuántas veces me mandaron a los infiernos. Cuántas veces me escribieron insultos. Simplemente porque mi perspectiva teológica era diferente a la de ellos. Entonces, hermanos, a mí me preocupa a ratos, algunos hermanos en nuestras congregaciones no deberían dedicarse a la evangelización. No deberían dedicarse a la evangelización para nada. Porque son groseros. No sabemos diferir en ideas. Entonces, si su iglesia tiene una página web o usa las redes sociales para transmitir valores y difundir actividades para sus miembros, está bien. Pero no diga que su página web o su paginita en Facebook es para la evangelización y el discipulado. Si es un boletín electrónico, está bien, es para su gente promocionar sus actividades, pero no digan que es para la evangelización. Que valoren bien qué es lo que están usando.
y cómo lo están usando. La evangelización es la práctica de la gracia de Dios, tanto en mensaje como en actos. Yo he ido a congregaciones con unas páginas web preciosas y unos mensajes muy lindos, llego y son un montón de groseros. Porque yo llego ahí a visitarlos y ni siquiera me saludan. Los sugieres en la puerta, ni siquiera me dicen buenos días. Yo he notado esas cosas. Ahora, interactuando para la evangelización. Algunas sugerencias prácticas para nosotros metodistas. Guíese por las reglas generales del metodismo. Si usted no sabe qué son las reglas generales, tómese un tiempito en este momento, váyase a Google y escriba reglas generales del metodismo y las va a encontrar. ¿Ok? En cuanto a la evangelización, ore, cultive amistades. Estamos hablando de las redes sociales como ambientes de interacción. Así que yo tengo que aprender a cultivar amistades genuinas. Si no, no se meta. Cultive amistades genuinas con no creyentes. Sea conversón, convérsele, busque conversar. Si usted es una persona, es que yo soy muy reservado, yo no comparto, yo no converso, entonces no se meta mejor. Sea conversón y escuche más de lo que habla. Ore, es mucho de oración. Y la oración no es para el no creyente, tanto es para mí. ¿Para qué? Para ser paciente y saber que voy a tener la oportunidad de compartir cuando me abran el espacio. Debo aprender de los no creyentes, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que leen. ¿Qué shows están viendo mis amigos no creyentes en Netflix? ¿Y por qué los ven? Y cuando yo escucho y escucho y escucho, empiezo a notar sus preocupaciones, sus preguntas de la vida. El tema de la maldad, el tema del abuso del poder, etcétera, etcétera. Están detrás de esos shows y ahí están sus preocupaciones. Por alguna razón lo ven, pero tengo que aprender a escuchar y debo aprender a amarles. Porque van a tratar temas y van a hablar de temas con los que yo no voy a estar de acuerdo. Entonces, hay que ser paciente para testificar. Yo sé que el Espíritu Santo va a abrir puertas, pero yo debo buscar cultivar amistades. No crean que con pegar un anuncio en alguna red social ya hicimos evangelización. Es interacción. Las redes sociales son interacciones. Es como que si yo fuera en este momento, no podemos por el COVID, pero como si yo fuera en este momento, fuera al mercado a desarrollar amistades, a conversar. Es igual. Ahora, participe en las discusiones sin predicar ni usar lenguaje eclesiano. Ustedes saben cuál es el lenguaje eclesiano, ¿verdad? En Costa Rica decimos lenguaje pandereta, decimos, ¿verdad? No, es decir, comparta sin pretender arreglarle la vida a los no creyentes. Es que, mire, yo he tratado de llevar creyentes con no creyentes y lo primero que buscan estos creyentes es decirle a los no creyentes que están perdidos, que van para el infierno y que están erróneos. Y buscan predicar. No buscan escuchar. Entonces, ¿qué se trata en esto? Busquen participar de las discusiones para ganar amigos, no para ganar discusiones. ¿Cuántas veces, yo estoy seguro, usted y yo hemos ganado discusiones y perdemos amigos? No se trata de eso. El evangelio es un mensaje que yo comparto verbalmente, pero está respaldado por mi vida y por la vida de mis amigos. ¿Cuántos de ustedes tuvieran la oportunidad de tal vez compartir con alguien hoy la fe? Y esa persona, digamos, que acepta a Cristo, digamos, usemos esa formulita que teológicamente me extraña, pero usémosla. Digamos que se convierte a Cristo, usémosla así. ¿Usted llevaría a esa persona a su iglesia? ¿O usted preferiría llevarla a otra iglesia? ¿Me siguen? Recomendaciones para el discipulado. Discipulado es cuando las personas interactúan brindándose cuidado y manteniéndose a cuentas en su crecimiento espiritual. No es simplemente memorizar doctrina o aprender las respuestas correctas, porque eso ya es propaganda. No, es
Los grupos, al menos en los grupos pequeños que buscamos desarrollar en el discipulado, es para brindarse cuidado y mantenerse a cuentas de su crecimiento espiritual. Necesitamos un discipulado que vaya más allá de lo cognitivo y se meta en lo que es inteligencia emocional. No hay interacción en grupos pequeños si no hay cuidado y no nos mantenemos a cuentas. ¿Estamos con eso? En el metodismo, la práctica desde Wesley, de las reuniones de clase, que es un programa que yo busco desarrollar, era un facilitador, un líder, que brindaba cuidado a las personas y las mantenía a cuentas. Pero ¿cuáles son los grupos usualmente de modelos de grupos pequeños que usualmente tenemos que usar en nuestras iglesias? Los que copiamos de grupos neopentecostales. Y tienen que ser grupos muy abusivos. Aquí les voy a dejar, después o Luis puede darles esta presentación. Y aquí les sugiero, porque si ustedes escriben evangelización o evangelismo, algo muy interesante les va a suceder en la web. Los primeros que le va a salir son redes sociales. Yo voy a compartir esa información con ustedes, no se preocupen por tomar nota ahorita. Pero van a notar que son grupos más que todo católicos. Y cuando ustedes, si son finos, van a ver en el contenido de estas páginas, que algunas son muy buenas, otras no, es propaganda. ¿Qué hay de malo con la propaganda? Cómo se use. ¿Ok? Pero son páginas para sí mismos. Pero si yo fuera no creyente, ¿dónde buscaría de Cristo? Ese joven cubano allá en Uruguay, ¿qué es lo que necesita? Contacto personal, no una red social. ¿Usted cree que con mandarme usted a mí a visitar una red social, yo me voy a hacer cristiano? No, nada reemplaza el contacto humano. Por así podemos usar las redes sociales, tener presencia virtual, sí, pero esa presencia virtual tiene que estar respaldada por una presencia real y honesta presente. Presencia virtual respaldada por una presencia real. Y algunas de nuestras iglesias no tienen una presencia real, ni siquiera en sus barrios. Pero sí queremos poner una paginita web en Facebook. Pero sí estamos gastando dinero en una página web. ¿Para qué? Para hacerla un boletín electrónico para nosotros, los mismos. ¿Qué gasto de dinero es esas cosas? Quiero terminar con esto y que tengo otras recomendaciones aquí para reflexionar sobre el uso de redes sociales para discusión en temas. Pero eso también se lo voy a pasar. No se preocupen en este momento por eso. Quiero reflexionar en esto para terminar y así abrir espacio a preguntas. Hermanos, tenemos que ser críticos de cómo estamos usando las redes sociales y para qué. Yo creo que eso es lo que busca este taller. Las estamos utilizando bien, es cierto. Pero también no esperemos que sea la panacea para nuestros problemas. Vea, en este momento de pandemia, las iglesias por meses se han abocado a cultos. ¿Cuántos pastores han dedicado su tiempo para que al menos por alguna red social se desarrollen grupos de discipulado o grupos pequeños? No, los pastores están profundamente preocupados por cultos, por las ofrendas. ¿Ha habido alguna preocupación por si alguien necesitará oración en el barrio, evangelización? Estamos preocupados por nuestra preservación, mantener nuestra iglesia con vida. Ofrenda, culto. ¿Dónde está el discipulado? En las redes sociales. Culto. Por ahí algunas iglesias, y yo sí sé que han estado utilizando, por ejemplo, Messenger o WhatsApp para tener discusión en grupos pequeños, pero son muy pocas. Hemos creado algún mensaje de esperanza en nuestros barrios. ¿Sabe la gente en nuestro barrio? Y estoy hablando de 100 metros a la redonda de donde está el templo. La gente que vive ahí, en nuestros barrios, ¿sabe que nosotros estamos deseosos de interceder en oración por ellos? Porque el problema de la depresión es muy serio ahorita en esos tiempos de COVID.
¿Sabe las personas que nosotros intercedemos por ellos, que podemos interceder y orar por ellos? 100 metros a la redonda del templo. Nos buscan, hermano, quiero que ore por... Nos buscan, nos envían mensajes por las redes sociales que hemos creado, nos envían mensajes. Apreciaría que oren por mi tío, por mi mamá, o por... Nos mandan esos mensajes. Eso es presencia evangelística en nuestros barrios. Toda esa gente que se reúne en ese templo, vean cómo se aman, cómo se cuidan mutuamente. Y cuando yo tengo una necesidad, les escribo y oran por mí. Es así. Y así quieren, y con esas actitudes queremos usar las redes sociales.